Mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al Creador, que no hubiera debido engendrar semejante basura. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time. Buenas noches, sean bienvenidos a La Canción del Extraño. Se nos vino una noche oscura con dos artistas tremendos. Estamos acá para la anti-Semana Santa nosotros. Justamente, el programa de Semana Santa es el que probablemente sea el más oscuro del ciclo. Con un poeta, Lautréamont, que murió a los 24 años y en ese pequeño lapso de vida dejó una oscuridad, una estela de noches muy importante. Y vos trajiste a Richard Hell, que ya tiene el infierno desde el mismísimo apellido. Sí, Richard Hell eligió su apellido gracias a Rimbaud. Es un músico, compositor, bajista y también escritor. Ha querido dedicarse a la poesía, no pudo, se frustró un poco, se dio por el lado del rock and roll, del punk, es un ícono del punk, ya vamos a estar contando un poquito más. Y también escritor, novelista, ha sacado un par de novelas, Go Now en 1996 y Godlike en 2005. Y en el caso de la poesía hoy vamos con el conde Lautréamont, un poeta que nació en Uruguay por razones diplomáticas. El padre trabajaba en el consulado general francés en Montevideo y él era una especie de romántico oscuro, el más oscuro de los románticos, un francotirador que se tiró contra toda corporación, orden establecido, exactamente, con una puntería igual a la de Lucas, nuestro querido operador. Y vamos a hablar de su libro de cabecera, el único que editó póstumo, Los Cantos de Maldoror. Para que sea una idea, su primera edición fueron solamente 10 ejemplares pagados de su propio bolsillo, un bolsillo para nada abultado porque vivía de los pobres centavos que le enviaba el padre de Uruguay. Miren qué diferencia, de Uruguay a Francia enviando dinero. Así que nos vamos a sumergir un poco en la obra de este, repito, personaje que falleció a los 24 años. Dejó un libro que va a quedar para siempre en la historia de la poesía y que es realmente un descenso al infierno inolvidable. Y mezclado con Richard Hell, además. Sí, Richard Hell nació en 1949 en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos. Hoy en día está vivo y es una rareza que estemos haciendo un programa sobre alguien vivo, ya que todos los anteriores no están con nosotros ya. Exacto, es la primera vez. La primera vez. Este cantante, como decíamos, fue pionero en la moda de batirse los pelos. Empezó a usar las remeras rotas allá por los mediados de los 70. Remeras gastadas, se ponía alfileres de gancho. Y fue una moda que el mismísimo Malcolm McLaren tomó para los Sex Pistols. Fue el modelo a seguir para los Pistols y para muchas de las bandas de punk y de hardcore punk de la época. Richard Hell tuvo varias bandas. Empezó con los Neon Boys, formada con Tom Verlaine y con integrantes de la banda Television. ¡Qué nombres! Importantes. Luego, bueno, estuvo también en Television un par de años, para luego pasarse a los Heartbreakers con Johnny Sanders, Jerry Nolan. Bueno, y luego Richard Hell formó Richard Hell and the Boydles, una de las bandas con la que más duró. Después, recién a principios de los 90, se juntó con dos músicos de Sonic Youth como Thurston Moore y Steve Shelley para formar Dim Stars. Como dijimos, esta es la noche más oscura probablemente del año en este ciclo. Vamos a hacer dos lecturas, dos fragmentos de los Cantos de Maldoror. El primero que van a escuchar en este momento es cuando Lautréamont se pone en la voz del mismísimo demonio y nos cuenta qué le hace el demonio a la inocencia.
hay que dejarse crecer las uñas durante 15 días. Entonces, qué grato resulta arrebatar brutalmente de su lecho a un niño que aún no tiene vello sobre el labio superior, y con los ojos muy abiertos, hacer como si se le pasara suavemente la mano por la frente, llevando hacia atrás sus hermosos cabellos, inmediatamente después. Y en el momento en que menos lo espera, hundir las largas uñas en su tierno pecho, pero evitando que muera, pues si muriera no contaríamos más adelante con el aspecto de sus miserias. Luego se le sorbe la sangre lamiendo las heridas, y durante ese tiempo, que debería tener la duración de la eternidad, el niño llora. No hay nada tan agradable como su sangre, obtenida del modo que acabo de referir, y bien caliente todavía, a no ser por sus lágrimas, amargas como la sal. Hombre, ¿no has probado nunca el sabor de tu sangre cuando por azar te has cortado un dedo? Qué buena es, ¿verdad? Pues no tiene gusto alguno. Además, ¿no recuerdas haberte llevado un día, entre lúgubres reflexiones, la mano, como profunda copa, a tu enfermizo rostro, mojado por lo que de tus ojos caía? Mano que luego se dirigió fatalmente a tu boca para beber a tragos largos en esta copa, temblorosa como los dientes del alumno que mira de soslayo a quien nació para oprimirle las lágrimas. Qué buenas son, ¿verdad? Pues tienen el sabor del vinagre. Diríase que son las lágrimas de aquella persona que más te ama. Pero las lágrimas del niño tienen mejor paladar. Él no traiciona, él no conoce al mal todavía, pero tarde o temprano acabará y traicionando a quien más ama. Lo adivino por analogía, aunque ignoro lo que sea amistad o amor. Es probable que nunca los acepte, al menos viniendo de la raza humana. Así, puesto que tu sangre y tus lágrimas no te disgustan, aliméntate confiadamente con las lágrimas y la sangre del adolescente. Véndale los ojos mientras desgarre sus palpitantes carnes, y tras haber escuchado durante largas horas sus sublimes gritos, parecidos a los hirientes estertores que lanzan en una batalla a los gaznates de los heridos agonizantes, entonces, tras haberte apartado como una luz, saldrás corriendo de la vecina alcoba y fingirás acudir en su ayuda. Bien, vamos a cambiar de sección, vamos a pasar a las queridas anécdotas. Empezamos con una que bien podría haber sido de Didi Ramone, pero decidí traerla porque Richard Hell tiene una parte muy importante. El tema que suena es Chinese Rock, y hubo una disyuntiva de quién lo escribió, si Didi Ramone o Richard Hell, quién lo tocó primero, de quién son los créditos. Bueno, es una canción del año 1975, mayormente la escribió Didi Ramone. Hay una razón por la que Didi quiso escribir esta canción, y básicamente es por resentimiento hacia Richard Hell, porque Richard Hell le comentó antes que él quería escribir una canción mejor que Heroin de Lou Reed. Ah, bueno. Entonces no le cayó nada bien a Didi esto, y se fue al departamento de Debbie Harry que tenía en New York y la escribió allí. Un tema
bien claramente sobre drogas, especialmente sobre la heroína. Bueno, y allí en esa letra menciona muchos personajes del movimiento punk de esa época, como Jerry Nolan de los Heartbreakers, Arturo Vega y hasta la propia novia de Didi. Pero alguien de los Ramones se opuso a tocar ese tema, porque no quería letras sobre drogas así tan explícitas. Sí, mi amor, me encanta. Él sí lo hubiera aceptado. Seguramente. Aparte, hacía poco habían compuesto Now I Wanna Sniff Some Glue, que habla de oler pegamento y eso. Entonces se opuso, Johnny Ramone se opuso. Didi decidió llevársela a Richard Hell justamente, y quien en esa época tocaba con los Heartbreakers, le dijo que estaba sin terminar, había un 75% de la canción hecha, y bueno, le pidió que se encargue de finalizarla. Richard escribió 2 de los 3 versos de esta canción, la música ya estaba compuesta por Didi. Entonces, bueno, estuvieron de acuerdo en compartir los créditos. ¿Qué pasó? Johnny Thunders, Jerry Nolan y Richard Hell decidieron grabar y tocar el tema, Chinese Rocks de los Heartbreakers. Lo hicieron, pero ¿qué pasó? Años más tarde, los Ramones hacen lo propio. Graban el tema y lo empiezan a tocar en vivo. Allí empiezan las dudas, los conflictos acerca de quién era el autor del tema. Tal es así que en el año 1991 tuvo que intervenir un juez para definir este tema, y determinó que las regalías y los derechos de autor pertenecían totalmente a Didi Ramone, aludiendo que Hell y los demás se habían aprovechado de un estado deplorable de Didi en una fiesta nocturna de abundante alcohol y heroína. Así que bueno, debido a ese hecho le dieron todos los derechos a Didi. Puedo decir que me siento feliz por el fallo del juez, porque Didi era un ser encantador realmente. Sí, la verdad que sí. La poesía siempre muere. No te das cuenta qué tan buena es una poesía hasta dentro de 15 años. Ahora vamos a leer un segundo fragmento de los cantos de Maldoror. En este caso, Lautréamont toma la voz de Dios, y como Dios ve desde el cielo, desde una ventana entre las nubes, lo que ha creado. ¿Y qué dirán los hombres de mí? Ellos que tanto me veneraban, cuando lleguen a conocer los extravíos de mi conducta, el andar vacilante de mi sandalia por los laberintos fangosos de la materia, la trayectoria de mi marcha tenebrosa a través de las aguas estancadas y de los húmedos juncos de la charca, donde envuelto por la niebla se vuelve morado y ruge el crimen de los pies sombríos. Comprendo que debo trabajar mucho en mi rehabilitación futura para poder reconquistar su estima. Soy el gran todo y sin embargo hay algo en mí que me hace sentir inferior a los hombres, a los que he creado con un poco de arenilla. Cuéntales alguna mentira audaz y diles que jamás he salido del cielo, donde estoy permanentemente encerrado, absorbido por las tareas del trono, entre los mármoles, las estatuas y los mosaicos de mi palacio. Me presenté ante los hijos celestiales de la humanidad y les dije: arrojad el mal de vuestras cabañas y dad entrada en vuestro hogar al manto del bien. Aquel que ponga la mano sobre uno de sus semejantes, provocándole una herida mortal en el pecho con el hierro homicida, que no espere los efectos de mi misericordia y que se cuide de la balanza de la justicia. Irá a esconder su tristeza en los bosques, pero el murmullo de las hojas a través de los espacios claros cantará a sus oídos la balada de remordimiento.
que huirá de esos parajes, pinchado en la cadera por la zarza, el espino y el cardo azul. Sus rápidos pasos, obstaculizados por la elasticidad de las lianas y las picaduras de los escorpiones, se encaminará hacia los guijarros de la playa, pero la alta marea con su rocío y su proximidad peligrosa le explicará que no ignora su pasado. Entonces él se lanzará en ciega carrera hacia lo alto del acantilado, en tanto que los vientos estrepitosos del equinoccio, al penetrar en las grutas naturales del Golfo y en las canteras excavadas bajo la muralla de rocas resonantes, mugirán como las inmensas manadas de búfalos en las pampas. ¿Cómo se van a someter los hombres a esas leyes si el legislador mismo es el primero que se rehúsa a ceñirse a ellas? Mi vergüenza es inmensa como la eternidad. Bueno, regreso de a poco de la lectura, realmente muy potente. ¿Con qué seguimos? Bien, seguimos con más historias. Si querés, ¿nos puedes contar un poco de la conexión Montevideo-París? Como dijimos, Lautrémont, o Isidore Ducasse, que era su nombre real, nació en Montevideo en el año 1846. Su padre era diplomático, trabajaba en el Consulado General francés en Uruguay, y por esas casualidades geográficas, uno de los poetas más importantes de la historia nació en nuestro querido vecino país. Bonjour, pedazo de soquete. Un país realmente que ha dado sus grandes poetas, más allá de la opinión sónica de nuestra querida productora Yami. ¿Cómo fue la vida de Lautrémont en Uruguay? Nació en el momento en que se desarrollaba la Guerra Grande, que era una derivación de la lucha entre unitarios y federales en Argentina. Este conflicto bélico se traslada a Montevideo, que queda sitiada, y es una guerra en la que participa el Imperio de Brasil, Argentina, la Banda Oriental, un verdadero caos. Y dentro de esa situación de pólvora, de bombas, de campo, se cría Lautrémont, pero también Montevideo ya era una ciudad importante en la que había mucho movimiento en el puerto, había un comercio con Inglaterra y otras naciones de Europa. Era una ciudad ya con una cultura que se venía desarrollando fuerte. Y en ese contexto, a los 13 años, el padre, con esa vieja idea eurocéntrica que tenemos en América que hay que combatir, lo envía a estudiar a Francia, a una ciudad que se llama Tarbes, un pequeño pueblo en el que Lautrémont no se adaptó, viniendo de una ciudad en crecimiento como Montevideo. Regresar a Francia, aunque ya hablaba los dos idiomas, le resultó bastante conflictivo. Entró al liceo de Tarbes. De las pocas aristas biográficas que tenemos de Lautrémont, provienen justamente de sus compañeros de clase. Algunos lo recuerdan como una persona taciturna, que se sentaba en el pupitre y hacía que leía, porque era un pésimo alumno. Le gustaba encerrarse en la biblioteca. Y hay un detalle que te va a gustar mucho a vos, mi querido Leo Vaz, que sos músico. Tenía una forma de escribir muy particular. Él tenía un piano, lo tocaba muy bien, vivía en un departamento muy pequeño. Hay que aclarar que subsistía con una parte del sueldo que le enviaba el padre por correo. Vivía en un departamento muy pequeño, con otros vecinos. Y por las noches, generalmente desde las 2 hasta las 6 de la mañana, se la pasaba con el piano. El tema es que escribía un verso
y en vez de trasladarlo a la máquina de escribir, tocaba acordes en el piano, los gritaba, los interpretaba, y según cómo ese verso armonizara con un acorde particular de piano, entraba o no en el manuscrito final. Una manera de escribir realmente interesante. Y a la vez, bueno, para mantenerse despierto, mezclaba largas tazas de café con cerveza, la famosa gira de bares del Sena, que han hecho muchos de los poetas que vamos a ver en este ciclo. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas. En el caso de Lautréamont diríamos que no existía la televisión, vamos a dejarlo en ese plano, en este diálogo maravilloso entre Homero y el pequeño uruguayo, que falleció a los 24 años, muy joven. Recordemos que había vivido el sitio en Montevideo, en una guerra, y murió en el contexto de otra guerra, la guerra franco-prusiana, con Prusia, actual Alemania, sitiando París, y en medio de ese sitio de barricadas, enfermedades, hambre, se contagió la fiebre y falleció solo en una habitación. Nadie fue al cementerio, nadie fue a velarlo, y el editor, con esas grandes genialidades de la historia, dijo, bueno, vamos a mostrar su trabajo al mundo. Una historia triste y muy breve, que terminó con esta lectura que hoy estamos haciendo y con este programa, porque va a ser un poeta que realmente va a seguir resonando por los siglos de los siglos. No se pierdan el próximo programa, el viernes a las 24 horas por Radio de Salón. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo viernes. Chau.